Pues a mí, yo solo he escrito relato y una especie de ensayo y artículos periodísticos. Nunca he escrito una novela, con lo cual no te puedo decir la diferencia. Aquí Natalia y Mónica sí te podrían decir la diferencia, pero yo lo que siento es que toda historia se cuenta en formato relato, incluso una novela. Tú das una sinopsis y esa sinopsis es un relato, das una sinopsis de una película y esa sinopsis es un relato. Y para mí el desafío es como en un juego, ¿no?, de estrategia, poder lograr que tú entiendas un microcosmos, entiendas una historia que vas a leer empezada y que vas a terminar de leer sin que haya terminado y entiendas todo lo que no está. Eso para mí es como la parte más divertida, entre comillas, para mí. Es como un juego personal. Intentar hacer eso y a la vez que tú te quedes con la sensación de que conoces ese personaje toda su vida y yo te he escatimado un montón de cosas. Entonces es como la palabra adecuada, la palabra exacta, casi como en la poesía. Yo hermano el cuento con la poesía porque es la búsqueda de la palabra exacta para que no haya distracciones. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Maffer, ¿no? Algo que me gusta del relato es que es una especie de concentración, ¿no? Es un texto que de repente agarra, puede agarrar una vida entera de un personaje, ¿no? En solo un momento, ¿no? O una serie de momentos, ¿no? Y esa concentración me parece fascinante. Yo he escrito novelas y relatos y también poesía, y en realidad para mí las divisiones de los géneros no son tan interesantes como las cosas que tienen en común. Me parece muy fascinante la capacidad que tiene un relato de repente acercarse a la poesía, o como un relato puede ser el germen para también novelar, ¿no? Porque el ejercicio de novelar tiene mucho que ver con la capacidad de divagar y de perderse en un bosque, ¿no? La novela te permite jugar con la extensión y con la expansión, ¿no? Y el relato es ese mismo bosque, pero igual tienes que ir concretamente a lo que vas buscando, ¿no? Si vas a este cedro, si quieres ver este pino, si quieres ver estas flores, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta del relato es esa fascinación por la observación minuciosa de algo muy concreto, y lo que me gusta de la novela es lo contrario, ¿no? La fascinación por querer mirarlo todo y de repente perderte en un detalle que era absolutamente insospechado y luego volver al camino, ¿no? Diría eso, sí. Yo muy de acuerdo con todo eso, solo agregaría como para mí la novela es un sitio en el que vas caminando en busca como de la historia y te pierdes, divagas, y a mí en el relato, yo no he escrito poesía, pero quizá por eso ser hermana con la poesía, lo que me ha sucedido es que vas como, no buscas tanto, sino que te encuentras con una especie de revelación. Yo en el relato siento que si no te encuentras con eso, como que puedes seguir buscando y quizá eso se convierte en una novela o se convierte en algo más. Y me pasa lo mismo como lectora. Con el relato siento que se abre una fisura en algún lado, y aunque yo no entienda qué voy a ver, qué sale por ahí, se abre esa fisura y me cambia todo. Y pensando en lo del bosque me pasa eso. Es como estás en el bosque y de repente es como si hubieses comprendido todo el mundo, o sea, como si hubieses comprendido todo lo que nunca has entendido, no sabes cómo explicarlo, y por eso está como esa cosa también de la palabra exacta, tampoco sabes cómo explicarlo, pero te aproximas mucho a esa pequeña revelación, y creo que el lector también se aproxima contigo en el relato a eso. Yo quizás es que escribo novelas como escribo cuentos. O sea, nunca escribo con un camino muy prefijado las novelas, y con los cuentos me pasa igual. Tengo intuiciones, tengo imágenes, tengo personajes, y luego cuando empiezo a escribir empiezo a jugar. Lo que pasa es que en el relato sí que hay un límite, que es el límite del espacio y del tiempo. O sea,
para que sea relato, tiene que terminar muy pronto. No puedes prolongarlo durante 200 páginas, ¿no? En una novela así. Pero esa actitud física, corporal, con respecto a la escritura, a mí me pasa con cualquier cosa que escribo, ¿no? Quizás porque me gusta esa facilidad que tiene la escritura, ¿no? Para poder conectarse, para poder desconectarse con realidades, para poder conectarse con otros géneros o desconectarse con géneros. Pero sí pienso que el relato tiene esa facilidad, ¿no? De poder aproximarse, como decía María Fernanda, a la poesía. Y eso es algo que, o sea, en la novela te lo permiten menos. O sea, los lectores son como, siento que hay una exigencia con el género de novela de cuidado, te vas a olvidar que te estás narrando y que tienes que estar contando una historia, ¿no? Pero en los relatos a veces uno pasa muy fácilmente de la narración a una expresión con el lenguaje que tiene que ver con lo sensible, y esa sensibilidad de repente genera una realidad, ¿no? Que también es narrativa, pero no es prosaica, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso puede ser que tengan de vinculación. O sea. Yo que en el relato tengo esta sensación como de infancia total, porque por la extensión, como escribes un relato, de repente lo miras y como una niña con bloques dice, no, voy a cambiar esto aquí, acá, o botas todos los bloques al piso y empiezas otra vez. Y empiezas como, bueno, aquí esta palabra, aquí esta frase, esta imagen, voy a ir como otra vez quitando mis huellas y emprendiéndolas otra vez a ver a dónde me lleva, y puedes hacerlo 1.000.000 de veces hasta que, ya encontré, creo que aquí está la historia. Y eso con la novela no siempre lo puedes hacer, no puedes como venir y decir, voy a empezar otra vez y ver qué pasa. A veces lo hacemos, pero me pasa eso también, como siempre hay intuiciones, ¿no? Yo tampoco sé ir mucho con un camino marcado, pero en el relato me encanta no tener que hacerlo y poder empezar 1000 veces, una y otra vez. A mí me da, pues, ya risa y hasta ternura que me pregunten cuándo voy a publicar una novela, porque de alguna manera hay gente que piensa que esto es un ensayo, no un ensayo como género, sino una forma de ensayar, narrar, para lanzarse a la gran extensión, ¿no? A la gran novela. Esa concepción tan patriarcal para mí de la literatura, ¿no? Como la gran novela latinoamericana, ¿qué diablos es eso? Yo también creo que hay un tema que tiene que ver con el género al que te dedicas. Yo me dedico al terror y yo sé que lo que yo hago es espantoso, que yo lo que le hago vivir a los personajes es espantoso, y que la gente está entre asqueada, está entre aterrada, entre queriendo que se salven, queriendo ver qué pasa, ¿sabes? Con los ojos un poco así, como no quiero ver qué va a hacer esta mujer con esta gente. Y yo amo el relato por eso, porque siento que tú no puedes someter a la gente a esa tortura durante 200 páginas. Por supuesto, yo amo novelas de terror y las he leído y me he asustado y etcétera, pero es otro tipo de susto. Yo hago jump scare, ¿no? O sea, eso tienes que terminar de leer y decir, como cuando en la película sale algo que no te esperabas. Y yo creo que a pesar de que hay muchísimas novelas de terror que yo amo, los relatos de terror que yo he leído a lo largo de mi vida han sido lo que me ha construido no solo como escritora, sino como persona que narra una historia. A mí, cuando éramos chicos, no había teléfonos inteligentes, ni Netflix, ni nada, y decíamos, contemos historias de terror. Y entonces eso para mí era la cosa más divertida, aterradora, excitante, fabulosa, y además muchas veces terminaba en un jump scare, ¿no? Como los relatos estos de
tú me lo cortaste, es como que no te lo esperas. Y yo siempre dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer esa escena. Pero como soy ecuatoriana y obviamente no podía estudiar cine, porque ¿dónde? Lo hago en la escritura. Entonces me parece que el relato es el que me permite hacer jump scares. Yo estaba pensando que sí, que en Latinoamérica hay una tradición distinta con los escritores y las escritoras de cuento. Para empezar, tenemos en nuestro canon literario, canon que también es patriarcal, por cierto, el canon de cuento ha sido históricamente patriarcal, pero bueno, tenemos un canon de cuento muy fuerte, ¿no? Con autores que ya no voy a repetir porque ya sabemos hasta en la sopa los vemos, ¿no? Entonces, eso sí que es diferente versus la tradición en España. También tiene mucho que ver con que España es un país y Latinoamérica estamos hablando de la mitad de un continente. Entonces, claro, cuando hablamos de tradiciones no son difícilmente equiparables. Luego también algo que me surgió también ahora que estábamos conversando es el hecho de que así como hay un esquema o una manera de entender la novela como normativa, de esto es la novela, no la perceptiva de la novela, también hay una perceptiva de cuento. Entonces, no es la tradición de la que yo creo que venimos nosotras, que hacemos con los cuentos cosas distintas, pero también hay una manera como digamos, canónica de escribir un cuento. Y hay luego otro género de cuentistas que hacen cosas distintas. A mí me interesa la tradición, por ejemplo, a mí voy a mencionar a una autora que en realidad es poeta, pero claro, Marosa Di Giorgio tiene estos pequeños, exacto, es cuentista, tiene una novela también, pero sobre todo se la conoce como poeta, ¿no? Y sus relatos son relatos que en realidad, bueno, tú le puedes decir relato, pero en realidad también le puedes decir poema, porque todos sus poemas también son como escritos, están en prosa, ¿no? Trabaja con la prosa poética. Entonces es muy difícil delimitar el género. Yo creo que la gente ha venido a decir estos son relatos, estos son poemas y tal, pero ahí en realidad pasa otra cosa. Y a mí Marosa Di Giorgio, por ejemplo, es una de mis madres literarias. A mí me fascina. Yo la conocí primero como poeta, pero después con sus relatos, en donde de repente, yo qué sé, los murciélagos entran a un acto sexual, empiezan a morder a uno de las personas que están acostándose juntas y de repente ya se convierte en un trío, en donde las flores de repente son órganos sexuales, ¿no? Como una naturaleza muy viva y monstruosa que me parece muy interesante. Ocurre como que genera su propio universo, ¿no? Y los relatos de Armonía Somers, ¿no? También para mí me parecen altamente perturbadores, también conectan como que con un ambiente, como con un hálito místico que también es muy Marosa Di Giorgio, pero de una manera yo creo que mucho más oscura incluso que Marosa. Y luego Felisberto Hernández. Para mí Felisberto Hernández es uno de mis escritores de cuentos favoritos. Yo creo que tengo un cuento de Felisberto Hernández que se llama La mujer parecida a mí, que lo leo a menudo porque todavía no termino de entenderlo. O sea, me parece un cuento maravilloso que no terminas de asirlo, no importa cuánto lo hayas leído. Y otro autor también que para mí ha sido importante, pero ya posteriori, porque lo leí después, David Foster Wallace, ¿no? Con entrevistas breves con hombres repulsivos. Que a mí, entrevistas breves con hombres repulsivos me parece un libro increíble, ¿no? Es un libro que también he releído muchas veces. Me gusta, como ves, es una tradición de relato otra, que no necesariamente responde a otra tradición de relato, que es la que estamos hablando, que también puede ser más canónica y tal, ¿no? Pero yo un poco en defensa de la novela, ¿no? También se puede escribir novelas raras, como se escriben cuentos raros, ¿no? Pues yo primero vengo de Guayaquil, que no es ni la capital del país, de una familia de clase media, mi padre trabajador, ahí no había libros y en Ecuador no hay bibliotecas públicas y tampoco hay la tradición de esta que vemos en las películas de que tus padres te leen un cuento antes de dormir. Eso yo nunca lo he vivido. Y yo lo que sí recuerdo es que vendían enciclopedias y colecciones cuando yo era chica, pues calculen lo vieja que soy, al lado de estas dos además, y entonces venía un señor como que timbraba y te vendía. Entonces
era como una cosa, no sé si aspiracional o, bueno, no había Wikipedia, entonces había que a los niños pues darle de alguna manera que busquen sus cosas y sacarse de encima el problema de por qué llueve, ¿sabes? Entonces los papás compraban enciclopedias y yo recuerdo que leía cada palabra con una desesperación, como que cada palabra era una historia, ¿no? Cada palabra era un cuento de alguna manera. Y luego los cuentos infantiles que leímos todos, lamentablemente porque nos hicieron como nos hicieron, o sea, estos niños solos, esta madre que la manda a su niña pequeña. O sea, señora, lleve usted la canasta, ¿no? O sea, hay un lobo en el bosque, ¿no? O sea, pida un Uber, no sé. Pero no hagamos esto con las criaturas. Entonces, ese terror de que a nuestros papás en algún momento les dé por decirnos, saben que no tenemos dinero, tienen que irse a la mierda, como Hansel y Gretel. O sea, es como, o sea, ¿cómo no escribir terror? ¿No? Y luego está... Yo crecí en los 80s y fue toda la época del abrirse el cine como actividad recreativa y ya no tan elitista y, ¿sabes? Y las palomitas y ir con los amigos y etcétera. Fue esa época y esa gente súper joven que escribía historias como E.T. o como Alien o como Los Goonies y como... Y para mí, yo qué sé, por decirte una, Pesadilla en la calle son pequeños relatos de diferentes maneras en las que un tipo muerto, asesinado, con su cara deformada, con cuchillos en las manos, va matando a diferentes personas. Pero además, o sea, Wes Craven, amado, cada manera es más ingeniosa que la anterior. Y claro, yo tenía 8 años, 7 años, y tú ves que Freddy mata a alguien metiéndolo en un televisor, o que lo mata en la cama de agua, o que lo mata en la bañera, o que son cuentos de terror. Yo no tuve la suerte de que en mi casa hubiera gran literatura, pero por ejemplo mi papá sí que le interesaba mucho el Holocausto, como a mucha gente que nació en los 50, y esa es otra historia de terror que leí mucho, otros cuentos de terror, ¿no? Cómo se vivía en Auschwitz, por ejemplo. Las historias de los supervivientes son cada una un cuento. Ya de grandes que encontré a los otros y a las otras, y apenas empiezo a hacer mi matriarcado, ¿no? Mi linaje materno. Yo estoy un poco ahí también, cuando pienso como tradición y de dónde nacen los relatos que he escrito. Pienso como algo que dijo Valeria Correa Fis cuando estuvimos hablando del libro, que era la estética del revoltijo. Era, bueno, ves toda la tarde telenovelas, que para mí era también una forma de contar muy eficientemente un relato, ¿no? Y presentar a tus personajes, engancharte, meterte. Estás buscando, yo tenía mi libro favorito de niña, que tampoco teníamos muchos libros en casa, era una enciclopedia que se llamaba Respuesta a todo, que mi mamá me lo daba como, lo que sea está aquí, búscalo. Y también algo que para mí fue moldeando como una forma de contar historias cortas era mi abuela inventándose todo tipo de cosas en todo momento, ficcionando para todo, porque mi abuela nunca quería decirte la verdad. Entonces siempre te tenía que inventar una historia corta muy efectiva para convencerte de cualquier cosa. Y luego sí que cuando fui adolescente mi padre me regaló 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Como te va a gustar, a ti que te gusta leer, y me regaló también. Pero eran de estos libros
piratas que vendían en el terminal terrestre. O sea, las portadas más raras del mundo, el de 2 peregrinos rarísimo, como parecía una portada de terror, pero bueno, era lo que había. Yo siempre he soñado con ver pelea de gallos pirata en un semáforo. Ahí es que ya lograste, puede que estemos, tenemos que ir a ver. Y te pone portada de Pasión de Gavilanes. Sí, por supuesto, claro, lógico, obvio. Y es que es así, mi papá se iba de viaje en autobús y te traía, esto te va a gustar porque tú lees. Me dio el de 2 peregrinos, me dio de Julio Cortázar y me dio uno de Oscar Wilde, que eran como para más chiquita, El Ruiseñor y la Rosa y otros cuentos, y yo me partí el corazón. O sea, y para mí era lo mismo una novela que El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. Era como el Ruiseñor y la Rosa. Sufrimiento total. Sí. Y luego, ya más grande y sobre todo cuando vine aquí, yo creo que mi acercamiento como con una idea de qué quisiera escribir fueron las bibliotecas públicas, y por nombrar autores de relato así como que me impactaron mucho, Shirley Jackson, una narradora increíble, terrorífica, atormentada, capaz de hacer lo que tú decías, de meterte 2 segundos en el terror y sacarte de ahí, porque yo creo que ella misma quería irse corriendo. Claro, también. claro. Felisberto Hernández, que era la pasión total de cómo este señor estaba ahí escondido. Y un japonés que me encanta, que hace como lo que quiera en sus relatos, que es Kobo Abe, que está como... a lo mejor ahora llega un extraterrestre, no se fue, a lo mejor ahora este es un cuento de detectives. Es como él está jugando todo el rato. ¿Sí? Una estética del revoltijo que atraviesa, creo, las tradiciones que uno se va haciendo, que son... Y en el relato me parece que es natural eso, porque es una forma muy natural de relacionarse con la gente, los relatos. Y las leyendas del país y también, las leyendas, ¿no? Que ustedes dos del país tienen muchísimo de eso, ¿no? Como de las cosas que te cuentan de un país andino, pero también de un país que tiene mar, pero también es un país que tiene Amazonía, y todo eso, el que se transforma en pájaro, el que se transforma, las voladoras es eso, pero también Natalia tiene y yo tengo las historias más contemporáneas, ¿no? Lorena Bobby, que crecimos con esa leyenda una y otra vez de lo que hizo esa mujer, pero no de lo que la había llevado a hacerlo. Y para mí es súper importante que vengamos de un país en que la gente habla mucho. La literatura oral es muy fuerte. Muchísimo. Mi abuelo a mí también me contaba historias de terror. Toda mi infancia mi abuelo era como una especie de narrador oral para mí. Total. Mis primos también. Yo crecí chiquita con mucha fuerza de la oralidad, del cuento como un ejercicio también en la oralidad. Y luego la religión. En la novela no puede pasar, claro. Luego la religión, que es pura literatura de terror, digamos. No, si crees en Dios tienes que creer en el diablo. Bueno, ya, apaga y vámonos. O sea, y el diablo toma diferentes formas, y si te llama con la forma de tu madre y la voz de tu madre, puede ser el diablo. O sea, saben que... es increíble que no estemos peores de la cabeza de lo que estamos. O no sabemos. En fin, sí. Sí, completamente. O sea, yo creo que una de las cosas más fascinantes de ambas es que yo, no sé, supongo que a todos los lectores y lectoras les pasará algo de alguna manera diferente con la literatura de ambas, pero a mí lo que me pasa es que digo, esto es, este portento de narrativa tiene tanto que ver con la furia de la montaña, en el caso de Mónica, en el caso de Natalia, con los Andes, el tema de que todo el tiempo estemos aterrorizados por si alguno de esos volcanes se les ocurre, digamos, están vivos, ¿no? Y vivimos, o sea, el capital está debajo
de eso. Y luego las que somos de Guayaquil vivimos con el terror de que el agua suba todo el tiempo. Nuestra ciudad está construida sobre agua, sobre aguas pútridas que aparecen cuando llega el fenómeno del Niño, que es una cosa que parece que fuera de sorpresa, pero todo el mundo lo sabe, pero nadie se prepara. Y entonces hay gente que va en kayak a dejarle comida a los demás porque pues está inundada la ciudad o se te va tu coche. Bueno, lo que han visto en La Dana, pero sin decirle a ningún gobierno o bomberos o guardia civil o lo que sea, ayúdennos, porque nosotras sabemos que estamos solas. Entonces, para mí hay una cosa de peligro inminente, de minería, de petroleras, de delincuencia, que Mónica habla mucho de eso en su última novela, ¿no? Como que huimos de la delincuencia y de la violencia de Guayaquil, y del peligro también de la naturaleza, que es maravillosa, pero también aterradora. Yo la encuentro ahí. No es que estoy diciendo que alguien si no es de Ecuador no puede entenderlo, pero por supuesto que yo vivo con ese terror, ¿no? Como ellas. Sí, yo, a ver, yo encuentro como hilos a veces cuando las leo, que te lo decía el otro día, para mí es muy difícil y admiro mucho el poder enunciarse o escribir desde un lugar que no sea como el miedo a la voz. Yo tengo el miedo a la voz alta, el miedo a decir algo, a pronunciar las palabras. Eso, pero luego escribe como... lo que escribe, ¿no? y que lo decíamos que es un poco de serrana. Pero, y eso de las tres está siempre todo atravesado por el territorio, no puede no estar atravesado. No puede. Desde dónde nos enunciamos, creo, desde dónde se escribe. Y cuando yo las leo a las dos, no puedo dejar de ver eso en las búsquedas del lenguaje, también desde el sitio en donde empiezan a habitar sus personajes, y también algo que me gusta mucho encontrarme cuando las leo es esas obsesiones en las que ustedes no pueden dejar de rasgar y de cavar. Y eso a mí me fascina y creo que es una de las razones por las que uno sigue a un autor. Y es porque esas obsesiones en las que el autor está cavando son reales y son como verdaderas para ese autor, y eso se va convirtiendo en ese mundo y el lector quiere más de eso porque el autor cuando cava ahí está dejándose todo también ahí. Y yo eso no puedo dejar de verlo. Sí, está rasgado totalmente y yo eso lo veo cuando las leo. Sí, yo creo que hay una inclinación, o sea, que tenemos en común muchas cosas, pero creo que quizás lo más evidente es ese quiebre en la realidad, que es lo siniestro, ¿no? Como de repente aparece. Me parece que en el libro de cuentos de Natalia está, obviamente, en María Fernanda, que directamente escriben de terror, y en mi trabajo también. Hay algo que de repente está torcido, pero o está chueco, está como descolocado. Pero de eso que está descolocado puede salir algo aterrador, pero también algo tierno, ¿no? Y me parece que son como escrituras en donde hay mucha pasión y también hay mucho miedo, pero el miedo no necesariamente siempre desde el lugar del miedo paralizante o del susto, que también, obviamente, en algunos relatos, sino también el miedo como esa sensación de la fragilidad, que eso sobre todo está, yo creo que en María Fernanda en Visceral, pero también en sus libros de cuentos con estos personajes de niñas que a veces quieres abrazar y te da pena lo que les están haciendo, ¿no? Y en la voz de Natalia, en sus relatos también, con estas protagonistas mujeres, ¿no? Que te dan ternura, que quieres ser su amiga a ratos, la destrucción, ¿no? De la tierra, ¿no? Exacto. Que quieres decir... ¡Basta! Sí, y son personajes que igual tienen miedo a veces, están atravesadas por el miedo, pero tienen mucha pasión, tienen como fuerza, y esa pasión igual no tiene necesariamente que ver con hablar alto, sí. Puede ser una pasión callada, ¿no? Pero está allí, son como personajes que tienen como una fuerza, unas ganas de amar, de ser amados, de tocar, de hacer cosas, ¿no? Yo creo que hay allí ese deseo como urgente
lo noto en nuestras 3 escrituras. No sé si venga tal vez por esa herida geográfica que también genera en nosotras esa sed, ¿no? Esa sed genealógica y también. genealógica que genera una sed que permea en la escritura y que nos conecta teniendo universos con puntos en común, pero también con puntos disímiles. Igual eso conecta. Yo siento sed cuando nos leo, quiero decir, ¿no? Y eso como una urgencia, ¿no? ¿Cuándo saca un nuevo libro, Mónica? ¿Cuándo saca un nuevo libro de Natalia? Lo terminé y ya quería otro, y tú también. Qué bonito. Y de cuentos, no novela. Más cuentos. Quiero recomendar un libro que acaba de publicar Candaya de relatos de una escritora justamente ecuatoriana, quiteña, que se llama Gabriela Ponce, y el libro se llama Flotar Pude. Es un libro hermoso, hablando de relatos raros, esos son relatos muy raros, pero también con mucho deseo, mucha pasión. Ella tiene una escritura muy pasional, también bebe mucho de la influencia de las telenovelas, del melodrama latinoamericano. En su novela Sanguínea se ve mucho, pero también en sus relatos, esa fuerza también de la inclinación por el melodrama, pero también sobre todo son relatos muy tiernos, muy del tacto sobre relaciones interpersonales, ¿no? Porque igual la pasión viene de muchas cosas, pero sobre todo viene de carne contra carne, ¿no? Como de encuentros con personas, ¿no? Y ahí creo que es un libro espectacular. Yo quisiera recomendar un libro que se llama Vindictas, que es de Páginas de Espuma, porque en ese libro está el relato que para mí, como escritora ecuatoriana, significó la posibilidad de salirme de lo que eran los intereses masculinos o de lo que era Borges, Cortázar, Quiroga y todos los cuentistas del Ecuador, que es el cuento Reunión de Gilda Holst, que falleció este mes, y que Reunión para mí es tremendo. Es el germen de Subasta, que es uno de mis cuentos más queridos y que además me ha llevado a más sitios. Y sin Gilda no hubiera sido posible. Era además una escritora súper humilde, una excelente profesora, y quiero recordarla y quiero que se queden con su nombre porque nos dejó muy pronto, y yo creo que hubiera hecho muchas más cosas inmensas si hubiera pertenecido a otra generación, no a la generación de las mujeres a las que no reeditaban en Ecuador, porque la literatura ecuatoriana era siempre escrita por hombres. Así que Vindictas, y ahí está el libro, el cuento de Gilda. Sí, es una maravilla Vindictas, además por todo lo que recupera. Por todo lo que recupera. Yo ahí un poco pensando en lo que decías antes, el libro de Armonía Summers de relatos me parece que hay que leerlo. Precioso. O sea, y es una recuperación también maravillosa que exista ese libro. Y porque también te da esa posibilidad de pensar el relato desde otra tradición bastante distinta, dislocada, extraña, como era ella. Así que, y hacer nuestro matrilinaje, ¿no? Y no seguir recordando, porque yo qué tengo que ver con Borges, con todo respeto, que lo quise mucho, pero yo no tengo nada que ver con ese señor. Bueno, tengo más que ver con Quiroga, pues somos del trópico, yo qué sé. Pero el libro de Armonía Summers yo creo que es un libro que hay que tener. Y lo que decíamos de hacer una tradición ahí, de buscar, de ir a escarbar. Es que tenemos que hacerla, porque no nos las hicieron. Harold Bloom mencionó creo que una sola mujer en el canon occidental. No puede ser.